Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. En un pequeño pueblo de la zona rural de Montana, donde los densos bosques parecían tragarse los últimos vestigios de la civilización, vivía Claire Harrison, una profesora de literatura de 34 años. Claire llevaba 10 años casada con Tom, un carpintero que amaba la naturaleza. La pareja llevaba una rutina pacífica, casi monótona, pero llena de complicidad. Vivían en una casa rústica construida por el propio Tom, rodeada por una vasta extensión de pinos que susurraban secretos al viento. Todo empezó una noche de luna llena. Claire notó que Tom había regresado tarde de un paseo que hacía regularmente por el bosque. Tenía el rostro pálido, los ojos inquietos y tenía un pequeño rasguño en el brazo que descartó como una rama caída. Algo parecía mal, pero Claire decidió creer en la sencilla explicación. Esa noche, mientras dormían, Claire fue despertada por un sonido extraño proveniente del patio trasero. Fue un sonido profundo, casi un gruñido. Mientras miraba por la ventana, vio algo que se movía rápidamente hacia los árboles. La figura era grande, torpe y tenía una silueta que provocó escalofríos por la columna de Claire. Por primera vez en años, sintió un miedo que no podía explicar. El tono emocional de la historia era claro. Algo oscuro estaba por suceder. Durante los días siguientes, Tom empezó a comportarse de forma extraña. Se volvió más reservado, evitaba la mirada de Claire y parecía molestarle pequeños ruidos u olores. El carpintero, tranquilo y cariñoso, pareció desaparecer lentamente, dando paso a alguien más impulsivo e impredecible. Claire también empezó a notar cambios físicos. Estaba más pálido, pero al mismo tiempo más fuerte. Un día, mientras observaba a Tom en el cobertizo, notó con qué facilidad levantaba un tronco enorme. Al notar su presencia, dejó caer abruptamente el tronco y se fue sin explicación. Una noche, Tom volvió a irse sin previo aviso. Claire, impulsada por la curiosidad y el creciente malestar, decidió seguirlo. Tomó el auto y lo condujo a una distancia segura mientras caminaba hacia el bosque. La luna llena iluminaba el cielo y proyectaba sombras inquietantes sobre el camino. Cuando Claire se detuvo al borde de un sendero, escuchó un aullido. No era el sonido de un lobo común y corriente, sino algo gutural y aterrador, casi humano. Siguiendo el sonido, encontró marcas de garras en lo profundo de los árboles y enormes huellas en la tierra húmeda, mucho más grandes que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Antes de que pudiera continuar, sintió una presencia detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio una figura humanoide cubierta de pelo y ojos brillantes. Se quedó paralizada de miedo, pero la criatura rápidamente desapareció entre los árboles. Durante los días siguientes, Claire empezó a conectar los acontecimientos. Tom parecía exudar un aura de culpa y tensión, mientras se sumergía en una investigación obsesiva de las leyendas locales. Las historias que encontró fueron inquietantes. Ataques similares se habían registrado en la región durante décadas, siempre involucrando a hombres que regresaban cambiados después de perderse en el bosque. Los acontecimientos culminaron una noche cuando Claire volvió a escuchar el sonido de gruñidos en el patio trasero. Decidida a afrontar lo que fuera, cogió una linterna y salió a investigar. Al iluminar los alrededores, encontró a Tom en su forma humana, arrodillado en el suelo. Tenía las manos cubiertas de tierra y sangre y su cuerpo temblaba como si estuviera al borde del colapso. Claire se dio cuenta entonces de que no estaba lidiando solo con una maldición, sino con algo que amenazaba con consumir todo lo que eran. El sonido de las ramas rompiéndose resonó en la oscuridad del bosque, mientras Claire sostenía la linterna con manos temblorosas. La noche era fría, pero sentía gotas de sudor corriendo por su nuca. La figura de Tom había desaparecido nuevamente entre los árboles, pero ella sabía que estaba cerca.
Las huellas en la tierra húmeda eran más profundas y espaciadas, lo que indicaba que ya no caminaba, sino que corría sobre 4 patas. Claire recordó la investigación que había realizado sobre los hombres lobo en la región. Las leyendas mencionan que una vez transformados, los hombres fueron perdiendo lentamente su humanidad hasta que no quedó nada más que la bestia. La idea la aterrorizó, pero había algo que la preocupaba aún más. Tom parecía estar luchando contra la transformación y ésta lo estaba destruyendo por dentro. En medio de la oscuridad, encontró un claro iluminado por la luna llena. En el centro, vio a Tom en su forma bestial, una inmensa criatura cubierta de pelaje oscuro, con ojos brillantes que parecían reconocer a Claire. Estaba agachado, sosteniendo el cuerpo de un ciervo con garras ensangrentadas. La mirada que le dio a Claire fue una mezcla de culpa y salvajismo. Ella permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza. Este seguía siendo su marido, pero estaba cambiando de maneras que ella no sabía cómo revertir. De repente, un sonido lejano de voces y perros de caza rompió el silencio. Claire notó que los cazadores estaban entrando al bosque. El claro no era seguro y sabía que si encontraban a Tom así, lo matarían sin piedad. Haciendo acopio de todo su valor, se acercó lentamente manteniendo sus movimientos calculados. Tom gruñó en voz baja, pero no atacó. Había algo en sus ojos que parecía pedir ayuda a gritos. La aproximación fue interrumpida por un disparo que cortó el aire. Claire instintivamente retrocedió, pero el sonido fue suficiente para hacer que Tom desapareciera en el bosque a una velocidad frenética. Las luces de las linternas de los cazadores comenzaron a acercarse. Corrió para perderlos, esquivando ramas y raíces en un intento de proteger a Tom. Cuando llegó a casa horas más tarde, Claire encontró la puerta del cobertizo entreabierta. En el interior, Tom yacía en el suelo, en su forma humana, con heridas que parecían haber sido causadas por los propios cazadores. Estaba temblando, y su piel estaba cubierta de rasguños y moretones. Claire trató de cuidarlo, pero descubrió que sus fuerzas se estaban desvaneciendo. Su cuerpo parecía llevar el peso de una batalla interna que ella apenas podía entender. Claire decidió que necesitaba respuestas, no solo para comprender la maldición que consumía a Tom, sino también para encontrar una manera de salvarlo. Con los primeros rayos del alba, cerró el cobertizo y comenzó a preparar un viaje a un pueblo lejano que, según la leyenda, guardaba el secreto para detener la transformación. El peso de la decisión la consumió, pero sabía que no había tiempo que perder. Claire pasó la mañana siguiente en un estado de urgencia metódica. Empacó una mochila con suministros básicos y mapas antiguos que había encontrado durante su investigación. Cada detalle sobre la lejana aldea parecía lleno de misterio, pero las leyendas apuntaban a un curandero que supuestamente conocía rituales capaces de romper maldiciones ancestrales. Claire sabía que cualquier retraso podría significar la pérdida permanente de Tom para la bestia dentro de él. Antes de irse, revisó el cobertizo. Tom todavía respiraba, pero el sudor frío le corría por la frente y los temblores continuaban sacudiendo su cuerpo. Lo cubrió con una manta y sintió una oleada de culpa e impotencia cuando volvió a cerrar la puerta. Cada paso que daba hacia el coche iba acompañado de una duda agonizante. ¿Y si todo se perdiera? ¿Y si no hubiera una cura? El camino hacia el pueblo estaba aislado, rodeado de densos bosques que parecían cada vez más densos a medida que avanzaba. Las sombras de los árboles danzaban a lo largo de la carretera mientras soplaba el viento, creando sonidos que hacían que Claire sintiera que no estaba sola. A pesar de su miedo, continuó conduciendo, impulsada por su determinación de salvar a Tom. Al llegar al pueblo, fue recibida con miradas sospechosas por parte de los residentes locales. Era un lugar pequeño,
con casas de madera desgastadas y una plaza central dominada por una antigua iglesia. Claire preguntó por el sanador y la dirigieron a una cabaña al final de un sendero empinado. El camino parecía interminable, pero cuando llegó, se encontró con un anciano con ojos penetrantes que parecían ver a través de ella. El sanador escuchó atentamente mientras Claire relataba los acontecimientos. Explicó que la maldición de Tom era antigua y cruel, vinculada al espíritu del bosque. Liberarlo requeriría un peligroso ritual, realizado en el corazón del bosque bajo la próxima luna llena. Claire sintió un peso en el pecho cuando escuchó las instrucciones. El ritual requería coraje y sacrificio, y cualquier error podía empeorar la maldición. Los días siguientes se dedicaron a los preparativos. Claire regresó a casa y comenzó a reunir los elementos necesarios para el ritual, incluidas hierbas raras y los efectos personales de Tom. Durante este tiempo, su relación parecía suspendida en el limbo. Alternaba momentos de lucidez e instintos animales, lo que hacía de cada interacción una montaña rusa emocional. La noche anterior al ritual, Claire se sentó sola en el cobertizo, observando dormir a Tom. El peso de la situación finalmente la golpeó por completo. Se preguntó si todavía estaba luchando por el hombre que amaba o por una sombra de lo que él había sido. Los recuerdos de momentos felices juntos volvieron a inundarlo y le llenaron los ojos de lágrimas. Aunque tenía miedo de lo que pudiera pasar, sabía que no podía rendirme. Con la llegada de la luna llena, Claire y el sanador partieron hacia el lugar del ritual. El claro elegido quedó envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el sonido lejano de los animales nocturnos. El entorno parecía cargado de una densa energía, como si el propio bosque estuviera observando. Claire respiró hondo, preparada para afrontar lo desconocido. El claro del bosque estaba inmerso en una atmósfera de tensión. La luna llena iluminaba el espacio con una luz pálida, casi sobrenatural, mientras que los árboles circundantes parecían formar una barrera viviente, aislando a Claire y al sanador del resto del mundo. En el centro se había dibujado un círculo con hierbas y símbolos antiguos, y los ingredientes del ritual estaban dispuestos precisamente sobre un altar improvisado. Tom fue introducido en el círculo, todavía en su forma humana, pero claramente a punto de transformarse. Sus músculos estaban tensos y sus ojos brillaban con un tono amarillento que Claire ya conocía bien. Parecía luchar contra la bestia interior, emitiendo sonidos bajos y roncos, como si en cualquier momento fuera a perder el control. El sanador comenzó a cantar palabras en un idioma antiguo. Sus movimientos eran lentos y rituales. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado con cada palabra pronunciada, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a la llamada. Claire observaba con el corazón acelerado, sosteniendo un objeto personal de Tom, un pequeño relicario que había usado desde la infancia. Su trabajo era sostener el relicario dentro del círculo, un vínculo simbólico entre la humanidad de Tom y la vida que compartían. Sin embargo, el ritual empezó a dar un giro inesperado. El viento aumentó en intensidad y el sonido de aullidos distantes resonó en el bosque. Los árboles se balanceaban violentamente y las sombras parecían moverse independientemente, como si algo más estuviera presente, algo antiguo y maligno. Claire sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que la lucha no era solo contra la maldición, sino contra una fuerza mucho más poderosa. Tom comenzó a retorcerse dentro del círculo, gritando de dolor. Su cuerpo parecía oscilar entre lo humano y lo bestial, cada transformación más grotesca que la anterior. Claire le gritó al sanador, suplicándole que la guiara, pero él continuó implacablemente con su canto, con los ojos fijos en Tom. De repente,
Una ráfaga de viento derribó el altar, esparciendo las hierbas y apagando las velas. El sanador guardó silencio y el claro quedó sumido en una oscuridad aterradora, iluminada solo por la fría luz de la luna. Tom dejó de temblar. Su cuerpo se quedó quieto por un momento que pareció durar una eternidad. Claire corrió hacia él, pero a medida que se acercaba, una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Tom se puso de pie lentamente, pero lo que estaba frente a ella no era ni del todo humano ni del todo una bestia. Parecía atrapado entre las dos formas, una fusión grotesca y aterradora. Sus ojos brillaban con un odio feroz, pero había algo más profundo en ellos, algo que Claire reconoció: miedo. Dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera hacer algo, el bosque explotó en una cacofonía de sonidos. Criaturas sombrías emergieron de los árboles, sus cuerpos confusos, como sombras sólidas. Se movieron rápido, rodeando a Tom y Claire. El sanador intentó reaccionar, pero fue derribado por una de estas entidades. Claire sabía que necesitaba actuar rápidamente. Sosteniendo el relicario, volvió a entrar en el círculo y comenzó a hablar con Tom, aunque sabía que tal vez él no podría oírla. Tom rugió, pero algo en su postura cambió. Pareció vacilar, con los ojos fijos en el relicario. Claire vio una oportunidad y apretó el objeto con más fuerza, extendiéndolo hacia él. Las sombras retrocedieron por un momento y Tom comenzó a avanzar hacia ella, sintiendo cada paso como una lucha monumental. Al entrar al círculo, las sombras avanzaron nuevamente, pero el sanador, con un último esfuerzo, levantó un rayo de luz que atravesó el claro, quemando a las criaturas hasta que desaparecieron en la oscuridad. Tom cayó de rodillas dentro del círculo, volviendo lentamente a su forma humana. Claire corrió hacia él, abrazándolo mientras las lágrimas corrían por sus rostros. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpido solo por el sonido de las hojas movidas por el viento. La batalla parecía haber terminado, pero Claire sabía que las marcas de esa noche permanecerían para siempre. El bosque guardaba secretos que nunca serían revelados por completo, y Tom, aunque salvado, nunca volvería a ser el mismo.